En la nube. Hola, buenas noches para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas el día de hoy, 29 de junio de 2026. Y la Escuela de Cábala para Todos tiene el día de hoy a la profesora Silvia Silva con un tema bastante interesante que se llama conciencia cuántica y nos va a despejar un montón de dudas. Muchísimas gracias por estar y, profe, Muchas adelante. gracias, gracias, Joana. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, espérenme tantito. Permitir. A ver si ya está. Compartir. Ahí está. Un momento. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar hablando de este tema, ¿sí? Empezaré por comentarles que en la tradición, Kabbalah nos enseña que todo es relativo. No hay verdades absolutas universales. Lo que es verdadero en un nivel de conciencia puede no serlo en otro. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha recibido infinidad de llamados para contactar con su esencia o con el origen. Dependiendo de la etapa, del momento, ese llamado se ha hecho a través de diferentes tradiciones. ¿Sí? Se menciona, por ejemplo, este tema obviamente en los términos que requería la humanidad de aquel momento, en lo que es el budismo, el hinduismo, la filosofía sufi, Platón, ¿sí? Y también Kabbalah. Yo esta noche me voy a enfocar entre Kabbalah y lo que es la teoría de la física cuántica moderna. No voy a profundizar mucho ni en ecuaciones, no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar desde un punto de vista científico, filosófico y místico. ¿Sí? Comparando, porque inicio diciendo lo del llamado, porque a lo largo de la historia, pues todo el tiempo el hombre ha tratado de realizar esa conexión, escuchando el llamado que viene desde, como le llamemos, ¿no? Desde el campo cuántico, Dios, origen, esencia, ejad, el uno, ¿sí? Siempre se ha tratado de tener esa conexión con su origen, ¿sí? Entonces, bueno, vamos, ahí está el título y vámonos a la que sigue. ¿Qué son los objetivos básicamente que persigo con esto, no? Bueno, primeramente, ¿sí? Conocer los mecanismos que básicamente tienen en común Kabbalah y campo cuántico, ¿no? En las diferentes tradiciones y su forma de contactarse al origen. Descubrir el papel en mi mente del proceso de crecimiento interno, ¿sí? Saber que yo soy responsable de ese desarrollo personal, nadie más. A veces esperamos que ese apoyo venga de afuera, del exterior y de mi medio ambiente hacia mí, y el proceso es inverso, va de mí hacia afuera, ¿sí? Saber que puedo modificar mis pensamientos, modificar mi realidad a partir de mis pensamientos y sentimientos, ¿sí? Básicamente, esos son los objetivos. Ahora, a ver, esta que sigue, vamos a ver. Nos dice que cada mente, que lo que la mente no sabe, los ojos no lo ven, ¿sí? Todo tiene que pasar primero por la mente de alguien para que exista. Para que exista yo tengo que saber que ahí está y conocer de lo que me hablan, ¿no? Si a mí me hablan por ejemplo, si a mí me hablan, ¿sí? De una persona que desconozco, por más que me digan, oye, es que esta persona, esta otra,
pero yo no lo conozco, no lo voy a ubicar. Sí, no lo conozco. Los ojos interiores, los de mi mente, no lo van a identificar, digamos, en mi memoria, ¿sí? En mi USB no lo voy a tener registrado, ¿sí? Entonces es muy importante darnos cuenta de eso y también, en base a esto que he dicho, saber que nada hay nuevo bajo el sol. Muchas cosas que se descubrieron o que se inventaron o encontraron en el pasado, hay eras que pueden permanecer abiertas, otras quedan cerradas, pero luego vuelven a emerger, como les decía al principio, en base a los conocimientos y a las necesidades de esa humanidad, ¿sí? Por ejemplo, miren ustedes, les voy a platicar cómo a lo largo de la historia, ¿sí? Refiriéndonos a una época más digamos, del siglo XVII, Galileo Galilei fue a visitar a un papa, Urbano VIII, y le dijo tres cosas muy importantes. La primera fue, la naturaleza habla a través del lenguaje de las matemáticas. Habrá que aprenderlo para que la naturaleza nos devele sus secretos. La segunda cosa que le dijo es, no importa la opinión de la mayoría o de un erudito, lo importante es lo que arroje el experimento, ¿sí? Y la tercera, dijo, en la realidad hay dos tipos de cosas. Aquello que se deja medir, matematizar, porque tiene forma, y hay otras cosas que viajan en segundo plano, como el dolor y el temor, que eventualmente iré dejando atrás, pero que su aroma me seguirá. Aunque yo ya no esté, estas realidades, ¿sí? Están. Y luego dijo, esas las dejaremos para más tarde, ¿sí? O sea, esto es muy importante, ¿no? Desde entonces sabemos que hay una relación entre lo que es en este aspecto que se habla ahora de física cuántica, porque es la que esta humanidad, el idioma que entiende qué es lo que le corresponde, ¿no? Pero esto ya se hablaba desde la Kabbalah, los niveles de conciencia, el trabajo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, en la Torah, por ejemplo, voy a pasar la siguiente. Ah, bueno, faltó esta. Este es de Eclesiastés, lo que les dije hace rato. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Es de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Vamos a hablar lo que Kabbalah nos dice en el Zohar, ¿sí? Nos habla de que hay mundos, entendiendo por Olam, que dicen los hebreos, o mundo, son los diferentes estados vibratorios en los que la divinidad se manifiesta. Sabemos que son 7, 3 superiores y 4 inferiores, ¿sí? Los superiores que nosotros tenemos o que sabemos que existen, no los alcanzamos a percibir. Primero es el Ain, que es la nada, pero no la nada de vacuidad, de que no hay nada, es la nada preñada de todas las posibilidades. Ahí está todo. Luego sigue el Ain Sof, que es lo ilimitado. Y por último, en estos 3 niveles superiores está el Ain Sofu Aur, que es la luz ilimitada.
Esos son los tres mundos superiores. Los inferiores que nosotros tenemos, el cuaternario inferior es el mundo del Atzilut, ¿sí? Después tenemos el mundo de Bria, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asía. ¿Sí? En esos cuatro mundos, en ese cuaternario inferior, es donde nosotros nos desenvolvemos. Son niveles vibratorios también inferiores que se relacionan con elementos, como pueden ustedes ver ahí, el fuego con el mundo atsilútico, el aire con el mundo de Bría y Yetzirah el agua, y así con tierra. Y también se relacionan con vehículos, con pensamiento. Los vehículos del aire, ¿sí? Del aire, en mí, esos cuatro mundos están presentes. Yo tengo esos elementos, ¿sí? Entonces, ahora sí, el aire en mí viajan en mis pensamientos, el agua en mis emociones y la tierra en mis acciones, ¿sí? Entonces, todos estos mundos, de acuerdo a que nos habla la Kabbalah de muchos siglos atrás, eso está en nosotros y eso ya lo conocían, ¿sí? Sabían cómo manejarlo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo. Ahora vamos a pasar de ahí y dar un brinco ya un poquito más cerca de esta época y vamos a hablar de lo que siglos después volvió a redescubrir, porque ya existía, ya lo había hecho alguien antes, ¿sí? El hombre, la física, ¿sí? La física tratando de encontrar respuesta a los fenómenos que ocurren en el medio ambiente habitual, es decir, todo aquello que percibimos con nuestros sentidos, ¿sí? Tratando de encontrarle una respuesta, se empezó a desarrollar la física clásica, ¿sí? Es una física que ocurre si tomamos como referencia la luz a velocidades más lentas que la luz. Y normalmente en esta etapa, en la de Newton y todo esto, se manejaba con determinismo. O sea, era eso. Nosotros vivimos en un plano tridimensional, largo, ancho, espesor y regido por un tiempo. Nosotros medimos el tiempo de modo lineal. En base a eso, pues bueno, ya hay un determinismo y todo lo que mis sentidos vayan captando por estas ciencias que se desarrollaron para medir todo aquello, para responder a las dudas, ¿sí? Fueron la mecánica cuántica, la termodinámica, el electromagnetismo, Bueno, óptica, y no alcanzo a ver la última, porque los veo a ustedes. Algo, Acústica. acústica, muchas gracias. Es que no lo alcanzaba a ver. Bueno, pero después se desarrolló otro tipo de física, la física de la partícula. Ya no es la física, como decía la diapositiva anterior, de macro, para macro, o para objetos, pues, ¿sí? A mayor escala. Esta es a escala atómica y subatómica. Pero, ¿qué es la física cuántica? ¿Sí? Vamos a empezar por definir. Sí, también se le conoce como mecánica cuántica y es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia y energía a escala atómica y subatómica. Y que pues su principal objetivo es mostrarnos el comportamiento de la materia y la energía, aunque aclaro, para la física cuántica o la mecánica cuántica, todo es energía, hasta la materia, ¿sí?
Uno se mueven las partículas más rápido, vibra, ¿sí? Entre más sutil sea el mundo, más superior, va a vibrar de forma más rápida. En cuanto sea más denso hasta llegar a la materia, va a seguir vibrando, se va a seguir moviendo, pero lentamente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hay otra cosa, por ejemplo, en el caso a las partículas. Una de las características que tienen es que se rigen por las leyes de la probabilidad. Por ejemplo, no se puede saber el lugar en que se encuentra en un momento dado. Se calcula por probabilidad, ¿sí? Dado que se mueven muy rápido o son muy fugaces, ¿sí? Entonces, esa es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero bueno, ¿quién vio esto de la física cuántica? Vamos a ver. Resulta, ¿sí? Que Albert Einstein, a principios del siglo XX, empezó a estudiar este fenómeno, ¿sí? Y encontró una teoría que denominó la teoría de la relatividad. ¿No le suena? En Kabbalah todo es relativo, pues Albert Einstein lo volvió a mover a otro nivel, ¿sí? Todo es relativo. Su teoría básicamente, lo digo brevemente, abarca dos puntos. En el primer punto estudia el movimiento de los cuerpos en ausencia de gravedad. Cuando murió, dice el maestro Albert Goslan, que cuando él murió, estaba haciendo esos estudios de electromagnética considerando la gravedad. No lo alcanzó a terminar, ¿sí? En esta teoría, revisa las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo y vuelve a reformular las leyes del movimiento. Esa es una parte de la teoría. La segunda es la teoría de la relatividad especial, que ya se venía trabajando por otros científicos. Quienes trabajaron de manera más similar fueron Einstein, Lorentz y Minkowski, ¿sí? Ellos unificaron los conceptos de espacio y tiempo que llevó a esta teoría. Y con ellos, bueno, un montón de propiedades que, bueno, no voy a enumerar en esta manera, se fueron modificando. Ahora bien, esta física cuántica, este universo cuántico, ¿sí? El principio fundamental es que, como les decía hace rato, todo es energía, absolutamente todo. Todo es energía vibrando, ¿sí? En diferentes niveles. Y ahí veremos, por ejemplo, en los mundos, que está el mundo de la emanación, que es muy sutil su vibración. Luego está el mundo de los pensamientos, ¿sí? Que también vibra un poquito más lento que el Atzilut. Luego viene el Yetzirah de las emociones, que es el mundo de la forma, ¿sí? Que va a tomar, por ejemplo, si habláramos de materia, la forma de lo que lo contiene, ¿sí? En el caso que se relaciona con el elemento agua. Y por último, el mundo de la acción, que es el mundo de la CIA. Ahí en la CIA ya hablamos de sólidos, de objetos y de cuerpos que ocupan un lugar en el espacio, que como dijo hace rato Galileo, pueden medirse, tienen largo, ancho, profundidad, ocupan un lugar en el espacio y están regidos por un tiempo lineal. Bueno, ahora vamos a ver. En el mundo cuántico, los mundos se clasifican en estas tres formas. El mundo tridimensional, discúlpenme, pero miren lo que ahorita me estoy viendo aquí arriba. El mundo tridimensional
Son las tres dimensiones que ya dije, ¿no? Largo, ancho, profundidad, y también son varias tríadas, presente, pasado, futuro, ¿sí? Principalmente, ¿no? Por ejemplo, luego de este mundo tridimensional es el más denso y es el que en el que nosotros estamos, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo limitado, limitado porque son tres dimensiones, porque para estar haciendo un trabajo que ya veremos después, necesitamos un vehículo propio que se mueva en este mundo denso. Después viene otro mundo, el que está aquí al centro, que es el mundo cuántico. El mundo cuántico lo podemos nosotros comparar con el Ein Sof, lo ilimitado o la luz ilimitada. No es luz ilimitada la que tenemos en nuestros cuatro mundos. De esa luz ilimitada baja, digamos, a decir una luz 3D, porque esa luz contiene partículas, ¿sí? O sea, no es luz, contiene algunas partículas. Y entonces, ¿sí? Eso es básicamente lo que tenemos en este mundo. Y luego existe el tercer mundo, que es el mundo virtual, este que está hasta acá arriba y que aquí nos dice, miren, el mundo virtual que dijimos que era el AIN, que es la nada, pero no de vacuidad, donde se encuentran todas las posibilidades. Y este mundo se dedica digamos, su función es coordinar a las dos de abajo, los organiza a esos dos mundos de abajo, ¿sí? Entonces, miren cómo si hay parentesco. Tenemos cuatro mundos y aquí tenemos tres. Aquí en el mundo cuántico, ¿sí? Tenemos dos mundos, está Yetzirah y está Bria. Y aquí arriba, parte de Yetzirah, porque parte está aquí abajo. Y aquí arriba, pues es los mundos superiores que manejan o coordinan o organizan todo lo que está hacia abajo. ¿Sí? Bueno, entonces, siendo así las cosas, hay un principio que conocemos, que aunque sea de otra tradición, rige, nos sigue rigiendo, que es el principio de correspondencia. Ese principio nos dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Bueno, pues así como funcionan a nivel microscópico, ¿sí? Los átomos y se encuentran divididos en una parte magnética que es el núcleo, una parte eléctrica que son los electrones que giran a su alrededor y otra parte que se encuentra en lo que se creía antes que era nada, el espacio vacío entre los orbitales, ¿sí? Pero sí tiene partículas y es, hagan de cuenta, el adhesivo que une todo eso. Hay partículas que ya veremos más tarde que cumplen esa función, ¿sí? Entonces, bueno, así es. Y en el universo que tenemos en nuestra, en nuestra, sistema planetario, funciona muy parecido a un átomo, hay un núcleo, a su alrededor se mueven los planetas. Y miren, este es el espacio que les digo que encontraron que tiene una función. Antes se creía que era vacío, que era el puro orbital en el que rotan, ¿sí? En los átomos, los electrones, los planetas en los sistemas solares, pero no están vacíos. Sí hay un tipo de partícula que son cohesivas, que mantienen la cohesión para mantener todo el sistema trabajando en equilibrio. Bueno, pues miren ustedes, así como hablé de los átomos y hablé de los sistemas planetarios, así también en medio de estos dos ejemplos tan extremos está el ser humano, ¿sí? Nosotros estamos formados exactamente
de los mismos elementos que hay, sí, en el universo, lo mismo que están formados los planetas y todo, nosotros estamos formados por esos elementos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo, vamos a ver ahorita, a ver, vámonos a la que sigue. Ahí está, nosotros somos, pero lo importante y la pregunta es, y yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos en algún momento. ¿Quién eres? Vamos a ver qué respuestas hay desde el punto de vista científico y desde el punto de vista filosófico y místico. ¿Quién soy? La física cuántica nos dice que somos átomos, que estamos organizados, que somos inteligentes y que, bueno, nos preguntamos acerca de lo que es el universo, ¿no? Eso es, y la filosofía y la mística nos dice que somos seres espirituales en busca de una experiencia humana. Y bueno, ya que estamos hablando de que somos seres espirituales, a mí me saltó una pregunta cuando repasé esto que conozco, ¿no? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Sí? Somos seres espirituales que estamos en este plano tridimensional en busca de una experiencia humana. Pero, ¿qué es la espiritualidad? Yo les voy a decir qué es la espiritualidad, ¿sí? Es, es dar un propósito, dar un sentido, una dirección, ¿sí? Saber yo soy una gota de agua de ese gran océano que está en el infinito y que también tengo una función por la que estoy aquí, ¿sí? Una misión para lo que fui llamado, creado, formado y hecho, ¿sí? Entonces, esa es una cosa muy importante, ¿no? Voy a pasar a la que sigue. Y bueno, ¿a qué has venido? ¿A qué habremos venido todos? Pues a evolucionar, a tener experiencias. Se dice que de Dios o el uno o el universo es tan grande que no se alcanza a conocer y para conocerse, un fractal, un pedacito de sí, que con libre albedrío creó para conocer un poquito de toda esa inmensidad que hace. Entonces nosotros hemos venido por experiencias, ¿sí? Para evolucionar, para ayudar a los demás y para servir, para ayudarnos, ¿sí? Pero ¿qué creen? A veces eso se nos ha olvidado. Venimos, se nos olvida. Y más en la actualidad con tantos distractores que tenemos, que nos quedamos ahí en este mundo, ¿no? Básico, en lo más básico que es el mundo en el que nos desplazamos, ¿sí? Entonces, a veces se nos olvida, pero poco a poco vamos despertando esa parte de nosotros que nos hace retomar realmente a qué venimos. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora bien, miren, ahorita es un tiempo pues maravilloso porque hay mucha información, pero ¿qué creen? También hay mucha desinformación. Entonces, a veces, en esta era que está iniciando, tenemos la ventaja de que durante todas las eras anteriores no había una coincidencia, no coincidían lo que es la parte científica con la filosófica y mística. Y ahorita parece ser que ya empiezan a conciliar y encontrar, o sea, es un trabajo de estas tres partes, de estas ciencias, un trabajo que se debe de hacer de integración para tener, por decirlo de alguna manera, nuestra ecuación completa.
¿sí? Entonces, bueno, ¿sí? A veces mucha información no es tan buena, te aleja del camino espiritual, pero conociendo la parte justa de la ciencia, con lo que hay se crea un puente, ¿sí? Para encontrar y definir lo que es la conciencia. Aunque después les voy a platicar que aún actualmente los científicos no han definido lo que es la conciencia. Han definido otras cosas, lo que es la física cuántica, la mecánica, pero así un científico que les diga, ¿sí? Con ecuaciones, con justificaciones y todo que diga la conciencia es esta, aún no hay, ¿sí? Vámonos a la que sigue. Hay algunos, personas que se han dedicado. El doctor que pongo aquí, que es Manuel Sáenz Agarra, es un médico que tratando de encontrar si había vida después de la vida, se empezó a meter en lo que era física cuántica. Es decir, para nosotros o para la mayoría, la muerte del cuerpo físico, pues para muchos es la muerte total, para muchas tradiciones no. Hay otros que te dicen que regresas, ¿sí? Vuelves otra vez a ir a seguir evolucionando y hay otras que dices, pues no, te mueres, te vas al cielo, te vas a este otro lado. Cada tradición, los aztecas tenían sus sitios, ¿sí? Los egipcios, sus rituales y su forma de describir qué ocurría después. Bueno, pues el doctor Sanz encontró de encontrarle una explicación científica. Y entonces, entre las cosas que hizo fue una demostración de que somos luz, ¿sí? En religiones, en muchas religiones, en creencias, ¿sí? Te dirán, ¿sí? Es el Padre y nosotros somos sus hijos. Es la creación y el creador. De diferentes maneras nos dicen que somos parte de un todo. Somos esa gotita que procede de ese océano. Y entonces, aquí este doctor hizo este análisis. Tu cuerpo está formado por órganos, los órganos por tejidos, los tejidos por moléculas, las células por átomos, los átomos por núcleos. Sí que son la carga positiva, los neutrones y que representan la energía magnética. Los electrones giran en órbitas y cada órbita tiene diferentes niveles energéticos. Eso es bien interesante, ¿sí? Entonces, bueno, esos electrones que giran van teniendo componentes hasta que van a llegar a los quarks. Los quarks son energía. Los gluones, ¿se acuerdan de esa energía que les dije que está entre los orbitales que parecían vacío? ¿Sí? Son lo que se llama los gluones en la parte científica, ¿sí? Entonces de ahí pasamos a ser fotones, que son partículas de luz, y finalmente somos energía, ¿sí? Esa es la demostración que él hace desde el punto de vista científico de que nosotros somos energía. ¿Sí? Energía colapsada, si gustan, que es otra forma de decirle a la materia, ¿sí? Entonces provenimos de la luz, de una fuente. Por eso algunas tradiciones les decía que dicen que somos hijos de Dios. Pero ¿qué es la conciencia? Miren, he ido de lo grande para ir llegando a lo específico. ¿Qué es la conciencia? Bueno, pues si buscan ustedes qué es la conciencia, van a encontrar qué es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos y reconocer el entorno en el que nos desenvolvemos y con eso procesamos nuestra realidad.
¿sí? La conciencia se puede ver desde dos tipos desde dos puntos de vista. Uno que es el psicológico, ¿sí? La dimensión psicológica, que es el darse cuenta que en el árbol, en Kabbalah, nosotros lo vemos como el despertar, ¿sí? Y la dimensión moral, que es juzgar. Esas son lo que la definición o lo que sería en pocas palabras la conciencia. Pero hay más, vamos a ver. Aquí, miren, esta me gustó mucho. La conciencia es la capacidad de darnos cuenta, de tener experiencias. Y es un proceso colaborativo que implica la atención, ¿sí? Ir guardando, conservando las experiencias que tenemos día a día. En la vida, o sea, en la vida cotidiana, en mi trabajo, en mi familia, donde me desenvuelva, ¿sí? Saber, estar consciente de quién soy, qué hago, qué influencia, porque uno cree que dice, ay, bueno, conozco gente que dice, pues yo soy como soy. Pues sí, tú eres como eres, pero el permanecer en ese estado de conciencia, sí, puede ser determinismo una piedra, conciencia mineral una piedra, ¿sí? No se mueve, ahí está, existe. Todo el mundo gira a su alrededor y ahí está. Sí, pero eso también afecta al resto de las personas, altera la realidad. Primero del que vive esa situación y luego del entorno que está a su alrededor. ¿Y dónde está la conciencia en el cuerpo? ¿Dónde estará? ¿Sí? Bueno, para esa respuesta tenemos nosotros que la mayoría de las personas pensaba que la conciencia se encontraba en el cerebro, ¿sí? Pero no es así. Es energía electromagnética que se forma cuando se generan impulsos eléctricos entre las hormonas, ¿sí? Se comunican por impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos son los que van formando esa comunicación del cerebro que manda la orden a todos mis órganos para que funcionen bien. Sí, entonces, esos impulsos están a lo largo de todo mi cuerpo. Y yo lo comparo, ¿sí? Como ese cuerpo astral, ¿sí? Han visto esa imagen que se ve, ese cuerpo resplandeciente, además del material que tenemos del físico, ¿sí? Eso es lo que es la conciencia, está en todo el cuerpo, ¿sí? Ahí está. Y como dice en el párrafo siguiente, es la experiencia que tienen los nervios cuando se conectan al campo electromagnético, ¿sí? Nosotros vamos generando ese campo por esa comunicación, esa sinapsis se llama, que hay entre las neuronas, ¿sí? Y bueno, el cerebro sí es muy importante porque en él residen, ahí se empiezan a generar los pensamientos, los movimientos y diferentes procesos mentales del ser humano. ¿Sí? Vamos a la que sigue. ¿Qué querrá decir elevar el estado de conciencia? Hace rato les hablé del nivel de conciencia piedra. Hay un nivel de conciencia mineral, otro vegetal, animal, animal superior. O sea, hay diferentes niveles de conciencia. ¿Sí? El nivel mineral, pues es una piedra, ahí está, existe y todo está alrededor, pero eso siempre será piedra. Está el nivel conciencia animal, que básicamente nos habla en nosotros del movimiento
o el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, ese que maneja todos los sistemas del cuerpo y que yo no tengo que pensar para que funcione mi hígado, ¿no? No estoy comiendo y, a ver, dientes funcionen, hagan el bolo intestinal, te lo ordeno, solito, solito el cuerpo trabaja. Bueno, pues esa es la parte. Y luego está la otra parte del animal superior, que es el que se da cuenta que existe, que está en un lugar, que se pregunta para qué está aquí, que empieza a despertar. Y esa parte es la del sistema nervioso, el, que contiene el libre albedrío, donde uno ya tiene esa capacidad de seleccionar y de decidir y ver qué hacer. Es, volviendo a lo que es elevar el estado de conciencia, es un proceso de expansión mental, pero también espiritual, mediante el cual una persona deja de actuar en piloto automático y decide crear su realidad. ¿Qué es esto del piloto automático? ¿Qué creen? Que el ser humano, ya ven que vamos, voy a tocar los tres cuerpos, o los tres mundos, dirían en Kabbalah, Bria, Yetzirah y Asía. Bueno, pues en un proceso congruente de alguien que ha trabajado un nivel de conciencia un poquito más elevado, tiene claro que lo que piensa es congruente con lo que siente y se va a reflejar en esas acciones. Eso es congruencia. Pero la verdad nosotros somos incongruentes. Les voy a contar, para empezar por nuestro sistema mental, cómo funciona. ¿Sí? Lo ideal, ya se los dije, a eso es lo que debemos de tender y por eso tenemos que hacer un trabajo en nosotros mismos. Así es como de la luz va bajando todo al mundo de Atzilut, luego baja a mi parte espiritual, a mi parte mental, a mi parte emocional y se materializa en lo físico. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo soy incongruente totalmente. En el ser humano regularmente el proceso es diferente. Yo siento y ese sentimiento mueve pensamientos, ¿sí? Y entonces se genera lo que se llama una forma mental. Y esa forma mental es la que me hace todavía actuar de manera más incongruente, ¿sí? ¿Y qué creen? Así funcionamos. Así hemos estado funcionando todos la mayor parte de las veces. No son los pensamientos lo que nos rigen, sino las emociones, ¿sí? Y al ser de esa manera, el cerebro se acostumbra a moverse y a trabajar así, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo burdo. Una señora que está en su casa trabajando, haciendo sus cosas, y en la mañana antes de irse el marido a trabajar se peleó con él, por lo que sea. Pues el marido ya está trabajando, ya hasta se le olvidó, ella anda en otra cosa. Pero la persona que no lo supo manejar lo resiente, lo vuelve a sentir y se está acordando, no, pero como me dijo esto, o sea, ese sentimiento, el sentimiento es el motor del pensamiento, ¿sí? Entonces, si yo me estoy moviendo por resentimiento y eso me da tristeza, rabia, ira, miedo, cualquier pensamiento, otra vez estoy volviendo a revivirlo y eso daña mi cuerpo porque el cerebro vuelve a recrear la situación, todo. Y lo peor es que el cerebro no hace diferencia entre si es realidad o es ficción.
Él no sabe que yo me estoy acordando. Él empieza a segregar hormonas, cortisol, todo aquello que me daña, ¿no? Por eso muchas veces se dice que hay padecimientos corporales que son emocionales, porque uno, fíjense, este es de la parte negativa, mi mente y mi emoción va recreando una situación que se manifieste en mi físico. Bueno, pues estamos en piloto automático la mayor parte de nuestro tiempo, ¿sí? Vamos en automático. Sí, les voy a contar otra cosa. Algún día yo iba al trabajo y ahí iba yo metida manejando. Ahí iba manejando. Y no me pregunten, traía tantas cosas en la cabeza de cómo iba a resolver unos problemas en el trabajo, papá, que cuando me di cuenta, yo de aquí de la casa donde vivo hacia allá, la casa de ustedes, al trabajo, hacía 1 hora. Yo no sé qué pasó con 55 minutos. Yo volví a reaccionar al volante del carro cuando estaba a 5 minutos de llegar a mi lugar de trabajo. ¿Qué pasó? Que funcioné en piloto automático. Y eso es bien peligroso porque nos pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, la mayor parte de las veces estamos en ese estado cómodo. Mi cerebro ya hizo un surco y se mueve nada más a través de él. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer un cambio para poder ir mejorando y corrigiendo todo eso de lo que yo me voy dando cuenta. Ahora bien, pero ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué es lo que tengo que corregir? ¿Sí? Porque pues uno tiene que ir modificando. Bueno, miren, hay muchos sistemas. Ustedes más que están en sus diferentes caminos encontrarán que hay muchas maneras de darse cuenta, de ir corrigiendo, ¿sí? El maestro Estrada, por ejemplo, decía, si lo que ves que está haciendo no te gusta, no lo hagas, ¿sí? Pero aquí les presento, por ejemplo, un modelo que se llama el modelo de Barrett, que es para cubrir primero mis necesidades e irme observando. Este nos habla primero desde su base, aquí dice viabilidad, sí, pero es también la parte de la supervivencia. Si yo no empiezo a tener resuelto, sí, esa parte difícilmente voy a poder evolucionar. Alguien que no tiene ni frijoles para comer, ¿cómo va a poder pensar en cosas más profundas si lo primero que tiene que resolver es lo básico? ¿Sí? Entonces, el primer paso es ese. El segundo paso, dice relaciones, pero es buscar tu seguridad. ¿Sí? Es buscar ese sentido de pertenencia, de amor, tus relaciones como son como tu prójimo, con tu prójimo, e irlo revisando. Luego aquí el tercero, ¿sí? Dice rendimiento, pero es la autoestima. Irme revisando por dentro a ver cómo estoy, ¿sí? Después de eso pasamos a lo que es la evolución o transformación. Ya vieron lo de lo que está junto, el que tenga oídos que oiga y vaya viendo la figura que está junto, ¿sí? Luego después, en el siguiente paso, sigue lo que es el alineamiento o cohesión interna. Ahí es de lo que hablamos ahorita de la espiritualidad, encontrar sentido, propósito, ¿sí? Compartir valores, ser compartido. Y luego después, aquí, colaborar, hacer algo por los demás. Y por último, dejar un legado o dar un servicio. Ayudar, ¿no? Y miren, todo esto que les dije, ya ven, no hay nada nuevo para el sol, bajo el sol. Mucho, mucho de esto que les dije lo hacían en el pasado resolviendo con el árbol, revisándose
desde aquí, porque cada uno de nosotros, pues es un árbol de la vida, ¿sí? Eso es. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya se hacía de una manera, y hay otras formas, ¿eh? Otras dependiendo de la tradición, para ir siendo mejor ser humano, encontrar tu mejor versión, ¿sí? Hay diferentes herramientas de apoyo, como puse ahí, pero vamos a decir, ya que hablamos del árbol de la vida, ¿qué nos dice la tradición? Kabbalah, que es básicamente en lo que yo me estoy enfocando. En el Zohar, el libro del esplendor, nos hablan de lo que es la conciencia. La conciencia es la única realidad verdadera y la fuerza que controla la dimensión física. Nos dice también que enseña que el mundo material es una ilusión. Ay, ¿dónde habré oído eso? Y que la expansión de nuestra percepción nos permite ver a Dios detrás de toda la creación. Fíjense, este mundo es una ilusión, lo dijeron los hinduistas, los budistas, los sufis, o sea, diferentes tradiciones han llegado a lo mismo y que Dios lo puedo empezar a ver detrás de toda la creación. Yo recuerdo que cuando era niña, muy pequeñita, creo que de las primeras cosas que aprendí yo a decir era, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Sí? Entonces, siempre existe eso de tratar de darme cuenta, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es la ilusión del mundo físico. El Zohar sugiere el 1%, que es lo que vemos, ¿sí? Todo lo que vemos es solo el 1, el 99 es todo lo que no vemos, es lo invisible, ¿sí? La limitación es producto de nuestra percepción. ¿Sí? Nuestros sentidos son limitados, son para este mundo tridimensional. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este vehículo que me conecta con el afuera, pues lo voy preparando, cada vez lo voy tratando de ayudar a que perciba mundos o experiencias más sutiles, ¿sí? A través de esa óptica con lo que tengo, pues no voy a poder captar a lo mejor muchísimo, ¿no? Difícilmente voy a poder realmente hacer un contacto espiritual muy profundo, aunque hay quien sí de forma inconsciente lo hace, ¿sí? Aquí el chiste es con conciencia, hacer eso, ¿no? Y bueno, esa es parte de lo que dice el Zohar. ¿Y qué creen? También nos habla lo que llama niveles del alma y de la conciencia, que nuestra alma tiene diferentes niveles. Hace rato les hablé de pues lo que es conciencia mineral, esto y el otro. Bueno, para los hebreos hay 5 niveles, 3 corresponden al ser humano, que son en los que básicamente me enfoqué. Los otros 2 ya no los toqué. Si es un rollo con estos 3, ya me imagino con los 5. La primera, por ejemplo, sí se divide en 5 niveles y entre más vaya uno entrenando o limpiando su vehículo y ayudando a tener mejor percepción, cuidando el alimento, cuidando las emociones que manejo, conectándome con lo positivo en vez de lo negativo. Si vibro bajo con lo negativo es vibrar más hacia lo animal, hacia lo material. Si voy cuidando mi alimentación, lo que siento, lo que pienso, educo mi atención con la meditación, ¿sí? Porque ese es el fin de la meditación, tener un entrenamiento de la atención
para poder ir subiendo y tener otros estados de conciencia. Entonces, tres niveles de conciencia. Nefesh, que es la fuerza básica vital y el alma animal, ¿sí? Ruach, que es el espíritu y el centro emocional, ¿sí? Ahí es donde toman forma los sentimientos. Neshama, que es el alma superior, es el intelecto superior y la conciencia espiritual. Se relaciona con el aliento, ¿sí? Y luego hay otros dos niveles, que esos no los toqué, que son Haya y Yehida. Bueno, y bueno, yo les puse aquí un árbol de la vida porque aquí encontramos todo, ¿sí? Todo esto de elevar el estado de conciencia, constantemente el árbol es una herramienta para revisarme, ¿sí? Revisar mi materia, observar para poder estudiar y practicar con honestidad y poder alcanzar a mi ser. Esta parte que es el ego, normalmente debe de estar de acuerdo, está alineado, miren, desde que éter va bajando, debe de estar alineado, pero casi todos estamos atorados por aquí así. ¿Por qué? Pues porque el ego se ha puesto a la cabeza, ya tiene prisionero al ser. Lo que debe brillar es el ser y el ego es el que está todo lo que da. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es trabajar esta parte, ir reeducando el ego, no destruirlo. El ego no se puede destruir, se reeduca para ponerlo al servicio del ser. Y entonces lograré transitar este sendero que se llama del despertar. Y luego seguir subiendo niveles y hacer diferentes trabajos, ¿sí? Eso nada más fue algo muy corto. Aquí está lo que les decía el ego. ¿Qué es el ego? Pues miren ustedes, uno desde que nace tiene introyectos, fijaciones a veces de los padres, que yo no es crítica, sino que creyendo que hacen lo bueno, nos transfieren a nosotros de niño lo bueno, pero también sus temores, también lo que no gusta, y vamos creciendo con eso, y vamos sumándole, no nos quedamos solo con eso, nos vamos desenvolviendo en nuestro medio ambiente y a veces de los amigos, de los maestros, le sigo llenando al costalito, aquí comparándolo con los que es la clipot, las cáscaras de cebolla que hablan los hebreos, que te van nublando cada vez más, te va impidiendo ver la realidad, lo que es, y empiezas a ver a través de todos esos introyectos que tienes, ¿sí? Entonces, esa percepción se va haciendo alterada, va a ser alterada. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero detectar qué es lo que, pero con honestidad, ¿sí? Otra vez, como les dije, con honestidad, revisarse. Revísense ustedes, así, así, ni modo que uno solo se engañe, pues perdería el tiempo, ¿no? Hacer una lista y decir, híjole, estoy re mal en esto, ¿sí? Necesito poner atención, ¿sí? Soy muy mentirosa, soy muy fantasiosa, ¿sí? Lo que quisiera que fuera, lo tomo como si fuera una realidad y no es así. O sea, es un ejemplo muy burdo si ustedes quieren, ¿no? Estoy viviendo hacia afuera, me importan más tener el carro, la casa y todo, que atender, digamos, mi interior y el de los que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, es reeducarlo por diferentes métodos. Y bueno, la herramienta más práctica que nosotros conocemos es la meditación, ¿sí? Para reeducar esa atención y vivir el aquí y ahora.
También antiguamente, como les decía hace rato, pues se revisaba el árbol de vidas, que es un mapa de la conciencia. Contiene 32 senderos de sabiduría, las 10 emanaciones divinas que son la Sefirot, ¿sí? O ahí, ¿qué contiene? ¿Qué estoy metiendo en cada una de ellas? ¿Sí? Los senderos, que son energías creadoras que conectan las Sefirot entre sí, y el alefato, las letras hebreas, las 22 energías con las que Dios creó todo, ¿sí? Esa también, y esa es antiquísima, esta no tiene nada que ver con lo nuevo de física cuántica. En el Sefer Yetzirah recordamos aquí que dice que el primer pilar de la creación es el Ruach Elohim Hayim, o sea, el espíritu de Dios viviente. Y es lo que le decía, la conciencia humana es una chispa, ¿sí? Que sale de aquella gran fogata. Somos una gota de ese océano, ¿sí? De ese aliento vital. No olvides que eres hijo de Dios y que tú también puedes tener creaciones, ¿sí? El microcosmos y el macrocosmos nos habla que prácticamente de cómo es arriba es abajo. Exactamente se dice que lo mismo que está en el macrocosmos, ¿sí? Lo encontramos en el microcosmos. Lo mismo que hay en el Padre, hay en el Hijo en proporción. Somos un fractal de este gran todo, ¿sí? Vamos a la que sigue. Y ya la ciencia lo que nos dice, ¿sí? Es que nuestra mente es la que determina mis experiencias, lo que voy a hacer, ¿sí? La mente determina la experiencia exterior. A veces creemos que es al revés, que lo del exterior, lo que está pasando afuera, me va a determinar a mí. No, eso no es así. Es justo al revés. Y todo lo reducimos a campos de energía y magnéticos, frecuencias. Ese es cómo. El qué es saber, ¿no? ¿Qué hacer? El cómo funciona, bueno, pues eso ya los expertos que lo vean más a fondo. Lo que nosotros tenemos que saber, o tú tienes que saber, es que tus pensamientos y sentimientos son una herramienta, un mecanismo, ¿sí? Que nos lleva a un proceso de creación constante. Cada quien crea lo que viene delante de él. Hace rato les hablaba de sentimientos y pensamientos. ¿Qué motor es el que te está moviendo a tener esos pensamientos? ¿La ira, el miedo o el amor, la armonía, la paz? ¿Sí? Eso la ciencia ya determinó. Ahí ya convergieron lo que es la ciencia, la filosofía y la mística. ¿Sí? Ya demostró que existe. Para tener o fijar cada uno objetivos personales. Sí, que podrían ser, por ejemplo, dejar de vivir en un estado reactivo, es decir, que lo de afuera me determine. Yo soy el que voy a tomar acción y voy a determinar y voy a decidir cómo voy a manejar lo de afuera. No voy a esperar que lo de afuera, a ver qué pasa y no, pues así lo hago. No, yo determino eso. Y eso implica hacerme responsable de mí mismo. Es un proceso de cambio, ¿sí? Como les decía hace rato, la espiritualidad, esa evolución a la conciencia, no es externa, es interna, ¿sí? Siempre, y pasar del cuándo todo al hacerlo ahora. Y ya para ir cerrando, todo esto eres tú, ¿sí? No olvides que tu emoción es un imán, tu pensamiento es un sintonizador, como un radio, por eso puse ahí un radio viejito.
Las jovencitas no van a saber bien qué es eso. Pues eso es un radio viejo, ¿sí? Y ahí en esos botoncitos, tú le cambiabas de qué tienes ganas de oír música, qué tienes ganas de oír un noticiero, a lo mejor una radionovela como había antes, y tú le buscas. Y este aparato se va a conectar con lo que tú decides que se conecte. Tu pensamiento es un sintonizador. Te vas a conectar. Fíjense, uno se conecta como está vibrando, no por la cara que uno hace o por lo que quiere que los demás crean. Desafortunadamente, para mucha gente que actúa así en el mundo con máscaras, tu cuerpo vibra en una frecuencia y eso es lo que vas a traer. ¿Sí? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Hace muchos años yo tenía una amiga que me decía, qué mala suerte tengo, porque todos se casó 3 veces. Cada esposo que he tenido, fíjate que todos son borrachos, todos toman. Y entonces, pues yo le di una solución muy así, sin pensar tanto en lo que les digo ahorita, y le dije, pues a ver, ¿dónde los vas a conocer? No, pues sí, en fiestas, a veces en bares, a veces en antros. Pues, o sea, si estás vibrando en esa frecuencia, ¿quién te vas a encontrar? Y yo me acuerdo que le dijo, ¿qué quieres? ¿Un estudioso? Vete a una biblioteca. ¿Qué quieres? ¿Un rezandero? Pues vete a una iglesia, ¿sí? Y eso es lo que es el pensamiento, es con lo que a ti, con lo que te vas sintonizando. Les decía hace rato que tu intención es un puente. La intención es ese motor, esa emoción que va a mover al pensamiento hacia donde yo decida que debe de ir. ¿Sí? Tu atención es un foco, es el que da la luz, el que ilumina. Ahí me va a llevar. Tu vibración es el comando de instrucciones. Es lo que les decía yo. ¿Cómo quieres moverte? Pues ahí, aunque no lo quieras, eso es lo que estás tú emitiendo. Y lo que tú emites habrá un receptor que diga, pues esto, ¿sí? Entonces, hay que tener también cuidado y limpiar bien su vibración. Y todo eso, cuando tú estés consciente y muevas todo esto, te va a llevar a una realidad. Ya vamos a cerrar, ¿sí? Cuando llegas a este plano, llegas equipado con lo necesario para elevar, para ser mejor, para que tus experiencias creen una mejor versión de ti usando el libre albedrío, ¿sí? Hay que responsabilizarse, a cada uno responsabilizarse de lo que tiene que hacer y de vivir, ¿sí? La espiritualidad, elevar tu nivel de conciencia, cuesta trabajo, no es gratis. Quien se conecte a internet y vea con qué nombre, vente una consulta conmigo y ya te voy a abrir todos los chakras y vas a hacer. No, eso lo tienes que ir trabajando tú. El pensamiento y el sentimiento, como ya lo platicamos, modifican mi realidad. La vida se va a regir por mis pensamientos. Si yo los sé manejar, pues tendré una buena realidad. ¿Sí? Y bueno, vamos al que sigue. Se requiere presencia constante, trabajo permanente. Esto no es de hoy si lo hago, en 3 meses me vuelvo a acordar y otra vez, no, sí, sí, sí. No, es un trabajo constante. El ir evolucionando y el ir despertando gradualmente es un trabajo que cada quien hará a su ritmo, a su velocidad. El entrenamiento del pensamiento no es tan fácil. Los pensamientos crean tu realidad. La siguiente vez que cruce por tu mente un pensamiento que tú sepas que no es muy bueno,
Acuérdate que estás dando pasos para atrás, ¿sí? Y por último, el recipiente, el clic, la vasija, el cuerpo, debe de ser de buena calidad. Por eso lo tengo que ir entrenando para contener el elixir. Si mi cuerpo no está preparado, por más que me quiera conectar y todo, me conectaré a lo mejor a un nivel, pero quizás no a donde yo quiera, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, profe. Tenemos todavía 15 minutitos. ¿Sí? Si quieres, abremos el espacio para preguntas Así es. o Sí. algún... O si tienen preguntas, dudas, quieren comentar, lo que sea, por eso dejé esos 15 minutos, Ujú. para que Listo. si desean comentar, decir algo o lo que sea, pues estoy a sus órdenes. Ujú. Tenemos la manita levantada de Edgardo. Sí, ¿Tienes la Edgar. palabra? Muchas gracias, Joana. Adelante, por favor, Edgar. Gracias, muy buenas noches. Gracias, maestra Silvia. Tengo dos consultas. Sí, La primera, en el modelo Barrett, ¿dónde, en qué parte ubico yo el quién soy? ¿En cuál de las especificaciones que están ahí sí, puedo definir el quién soy? Y la otra, ajá, la segunda pregunta, sí. Me voy a recién usted, regresar. sí, Sí, la segunda pregunta, usted dijo, la vida se rige por mis pensamientos que crean mi realidad. sí, Quiero concluir entonces que no existe una realidad única, sino que la realidad que yo veo es mía. sí. Eh, no hay otra concepción. Es Es que decir, desde el principio, ahorita me estoy buscando para explicar lo de, aquí está. Bueno, es que la realidad, Kabbalah nos dice, ¿sí? Que no hay realidades universales. Cada quien, dependiendo de las experiencias que vaya teniendo en su vida, las va a tamizar, que están en el ego, todo eso va formando nuestro ego. Todas esas experiencias nos van nublando la vista, y las diferencias que tenemos, las experiencias son diferentes. No todos son iguales, ¿sí? Simplemente en la mañana, por ejemplo, perdón que siempre pongo ejemplos burdos o para que para mí son prácticos, ¿no? En la mañana cuando salí de casa, había un embotellamiento terrible de carros. Estaba el semáforo descompuesto y estaba un nudo terrible. Yo iba en el auto manejando, y entonces por mi ego, por lo que yo iba a hacer, iba yo pensando, qué barbaridad, es que cómo pasan estas cosas, ¿no? ¿Por qué se desincronizó de esa manera? Pero mi forma era porque yo tenía necesidad de llegar a algo. Pasó junto a mí en el embotellamiento dos muchachos caminando, iban con su guitarra, era la misma realidad, pero ellos no les afectó en lo mismo, en la experiencia y lo que ellos iban a hacer no tenía que ver, entonces ellos iban manejándolo de acuerdo a eso. Eso quiere decir, ¿no? Cada quien, dependiendo de las experiencias que va teniendo en la vida, le va dando un sentido a eso que vive, su realidad. Cada quien va creando su realidad, lo que quiere o lo que piensa que puede lograr y alcanzar. Ahora, en este modelo de Barrett, que es aquí donde decía Edgardo, era este. Bueno, en sí, este nivel ese cuadro, ¿dónde era vemos este. ese? Sí. Sí. En este nivel de Garrett, para poder definir cómo saber dónde estoy o quién soy,
digamos, tengo que revisar el punto 2 y el 3 porque el 2 me lleva a darme cuenta de mi medio ambiente, las relaciones que tengo en el trabajo, con amigos, donde me desenvuelvo, ¿no? Y cómo me siento. Y el tercero me lleva a lo que es la autoestima. Ahí es donde voy a definir. Uno es hacia afuera y otro es hacia adentro, ¿sí? Hacia afuera, cómo es mi relación y me va a dar parte, en este caso, perdón, que otra vez Silvia, cómo es hacia afuera, ¿no? Y luego la otra parte, que es la autoestima, que es el número 3 que dice aquí rendimiento, es Silvia hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo soy? ¿Qué calidad tengo? ¿Cómo me tomo yo, ¿no? Y luego revertir el proceso, saber qué tengo que modificar y volver a desenvolverlo afuera. Y así voy viendo y definiendo quién soy. No sé si me expliqué. Sí, maestra, sí, muchísimas Sí, gracias. sí pude Permítame, explicar. por favor, una tercera pregunta. ¿Eh? Eh, en la ley de que como es arriba es abajo, Sí, yo quería tratar de buscar un ejemplo de eso y se me ocurría que los electrones giran y quería asociarlo con los planetas en el universo que también están girando. sí, Eh, ¿Es válida eso como es arriba, es abajo? sí, sí, ahí está. Eso es lo que les decía yo, ¿no? A nivel microscópico tenemos ahí, aquí, por ejemplo, se ve una célula, ¿sí? O un átomo no, esta es célula, que tiene microorganismos, tiene un núcleo, tiene un contorno y aquí tenemos, por ejemplo, el sistema solar. A mí me gusta más decir el símil de el átomo y el sistema solar, porque son más, para mí tienen más en común. Tienen una parte magnética, que en su caso es el Sol, o es el núcleo del átomo, electrones en diferentes niveles energéticos, en el caso del átomo, que giran, ¿sí? En una órbita, al igual que lo hacen los planetas en torno al Sol. El Sol en gran parte mantiene unido esos niveles energéticos, ¿sí? Igual que el núcleo del átomo mantiene esos electrones ahí. Los electrones son de carga eléctrica, son los que se van a combinar con otros átomos de otros elementos para formar la diversidad de compuestos que tenemos, ¿sí? Pero el núcleo es lo que mantiene unido a eso. Ujú. Muchísimas gracias. No, al Gracias. contrario. Profe, también tenemos una pregunta de Paola. ¿Tienes la Sí, palabra? sí, claro. Hola, buenas noches, maestra. ¿Qué Gracias por tal, la Paola? ponencia. Fue muy interesante la información. Solo tengo una duda sobre lo que comentó del bienestar espiritual. Sí, Entendí que no debemos de ir con alguien más o pedir ayuda para trabajar esa parte. ¿Debemos no, de bueno, manejarlo de manera individual o entendí mal? a ver, lo que yo me refería es que nosotros la responsabilidad real de lo que hay en mí o de mi trabajo de superación es mío. A lo mejor puedo recurrir a la ayuda de un maestro, de un especialista, de un terapeuta, y él me va a decir más o menos por qué camino, de acuerdo a su criterio, me va a decir por dónde moverme, pero la que va a tener la decisión final, porque es quien maneja el libre albedrío y es responsable de sí misma, soy yo. ¿Sí me Ah, explico? ok. Sí, sí, ya le entendí. ¿Sí Esa me era la duda. explico? Ajá. Sí, o sea, porque, por ejemplo, como usted lo plantea, podemos ir a lo mejor a que nos guíen, pero si no, no estamos
no tenemos la disposición de hacer el cambio o hacer lo que nos indican, pues vamos a seguir igual. Entonces, a lo mejor irresponsabilizaríamos a la persona, ¿no? Y diríamos, es Mm. que no me ayudó, pero no es tanto eso, sino que desde mi perspectiva no estoy poniendo la intención para mejorar en los ámbitos que requiero, ¿no? Así es. Mira, te voy a poner otro ejemplo burdo de otra amiga. Esta amiga tenía problemas en su matrimonio y el marido le dijo, vamos a ver a un terapeuta para que arreglemos nuestra situación. Y entonces ella me lo contó y cuando me lo contó me dijo, me comentó, pero yo para qué quiero ver un terapeuta si así estoy bien. ¿Sí me explico? O sea, a Sí, ella no le interesaba, ella ya había decidido que estaba bien, que no era lo correcto, pues no, pero ella estaba en zona de confort, ¿no? Como se movía, lo sí. que hacía no era correcto, pero ella decía, pero pues yo estoy bien, así quiero estar. A eso es cuando me refiero, ¿sí? Que el libre albedrío es irresponsabilizarse. Ella se hizo responsable, no lo hizo a la mejor de la manera correcta, pero para ella, volviendo otra vez a lo que decía Edgardo, para su realidad, ella estaba haciendo lo correcto para sí misma. Sí, sí me explico, no los estoy confundiendo. No, sí quedó muy claro, maestra, gracias. Ajá. Y tenemos una última persona que preguntó, bueno, Eva, entonces dice que no puede abrir el micrófono, pero entonces voy a leer lo que Sí, ella por favor. coloca, ¿vale? Dice, Gracias. muchas gracias. ¿Cómo dejar de usar máscaras o personajes? Si al despertar me veo como una mujer de cierta edad, con un rol en la familia, en el súper, en el vecindario, en el banco, por poner ejemplos, para solo ser, o sea, ¿cómo dejar esos roles para ser, ¿no? Miren, todos nosotros tenemos una esencia y todos jugamos diferentes roles, ¿sí? Algunos somos madres, esposas, abuelas. En el trabajo tenemos quien trabaja alguna ocupación. En mi religión a lo mejor tengo otras responsabilidades, pero pues esos son mm, quizás máscaras por el papel en el que yo voy desenvolviéndome, pero la esencia, eso no varía. Una cosa es tener diferentes roles, pero en esencia, una gente auténtica es, no sé si me explique, aunque no voy a portarme en mi papel de abuela en el trabajo, por ejemplo, ¿no? O no voy a llevar mi papel del trabajo con mis hijos y tratarlos a lo mejor como ejército, o sea, a eso voy, ¿no? La esencia es lo que no cambia, eso es inmutable y eso es lo que tengo que proteger y que cuidar. ¿Sí? Ahora hay otro tipo de máscaras que son pues véanme, yo soy muy importante porque vean qué casa tan grande tengo. Hay gente que vive así, pero bueno, también es su libre albedrío y es su elección. Ahora sí que aquí, como decimos en México, la tierra es de quien la trabaja. Si tú no deseas o si tú deseas modificar y ser mejor persona, pues tienes tú que darte cuenta porque la gente te va a decir lo que ella percibe a través de su óptica, pero tú no te puedes engañar. Y si hasta a ti te estás engañando, pues estamos mal. Es revisarse con honestidad, observarte con honestidad pues realmente ya, si uno no puede ni con uno verse tal cual, pues está mal, ¿no? Sí, hay gente que ya se compró una realidad, se compró su mentira, ¿sí? Conozco una persona de mi edad que dice que tiene 40 años, pero desde hace 20, como le dije yo,
No, y ella jura y perjura y dice, no, sí tengo, claro que tengo. Y cuando yo la vi un rato y le dije, sí te acuerdas que somos amigas desde los 7, ¿verdad? Ya cuando le dices eso como que se choquea un poquito, pero dice, sí, sí es cierto. Entonces hay gente que así como este ejemplo burdo, se ha comprado otras realidades. Yo soy la más importante, yo soy la más inteligente, y a lo mejor no es así. Esas son las máscaras que hay que cuidar, porque son las que nos alejan de la esencia realmente de lo que eres. No, no sé si me estoy explicando. Yo sí entendí Sí, como lo que maestra. dice la profe Silvia y dice que sí. Y voy a leer un último comentario que dice Julie, buenas noches, me encantó su exposición y me deja mucho que reflexionar. Le agradezco que comparta su vasto conocimiento. Eva respondió que sí entendió, que muchas gracias. Y yo quería hacer Sí, una pequeña reflexión, que algo que me llevo yo en este momento, que lo escribí así rapidito. Con respecto al deseo, el deseo transfiere voluntad hacia lo que quieres ser. Entonces, para mí, donde pones el deseo, así es tu voluntad. Y así es dejar las máscaras que de pronto nos hacemos en el día a día y poder trabajar esa voluntad para hacerlo realidad en este materia que tenemos o esta energía que tenemos. esa es la Siento yo. llave, la voluntad. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias a Y ustedes. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. muchas gracias, Muchísimas nos gracias. vemos. Gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Gracias. Miss. Gracias. Cuídense, hasta luego. Que Hasta luego. descansen. Hasta luego. Muchas Buenas noches. gracias, muy agradecida. No, a ustedes, gracias. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Chaito.